Era una mañana calurosa de verano en la Ciudad de México. El sol brillaba intensamente, iluminando las calles llenas de vida. Julián Ortega, un joven con sueños grandes, se encontraba en la esquina de la calle, mirando con anhelo la lujosa concesionaria El Rey de las Ruedas. Su corazón latía con fuerza al pensar en el automóvil que deseaba, un símbolo de éxito que lo alejaría de la vida humilde que conocía. ¿Qué se siente ser alguien importante?, se preguntaba mientras su mirada se perdía entre los coches relucientes. Julián era hijo de un mecánico que había trabajado duro para darle lo mejor, pero siempre había sentido que algo le faltaba. «No puedo vivir así para siempre», murmuró para sí mismo. La idea de fingir ser pobre le había surgido como un plan descabellado, pero la determinación de lograr su sueño lo empujaba a seguir adelante. «Solo necesito una oportunidad», pensó, mientras se acercaba a la puerta de la concesionaria. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió. La sofisticación de los autos contrastaba con su apariencia sencilla. Los vendedores con trajes impecables lo miraban de reojo, susurrando entre ellos. «¿Qué hace un chico así aquí?», se preguntaban con desdén. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Se decía a sí mismo: «Estoy aquí por una razón. No puedo darme por vencido». Mientras recorría el salón, una mezcla de emoción y ansiedad invadía su corazón. Los autos brillaban como estrellas, y cada uno contaba una historia de poder y prestigio. ¿Cómo podría ser dueño de uno de ellos?, se cuestionó, sintiendo que el sueño se escabullía entre sus dedos. Su mirada se detuvo en un deportivo rojo, como un faro que iluminaba su ambición. «Si tan solo pudiera manejarlo una vez», pensó con nostalgia. De pronto, un vendedor se acercó, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Buscas algo en especial, joven?», preguntó con tono burlón. Julián tragó saliva sintiendo que su voz temblaba. Solo estoy mirando», respondió intentando sonar seguro. El vendedor se rió entre dientes y se alejó, dejándolo con un nudo en el estómago. «Esto es más difícil de lo que pensé», reflexionó, mientras su mente se llenaba de dudas. Sin embargo, la llama de su sueño seguía ardiendo. Mientras avanzaba, Julián se preguntaba si realmente podría lograr lo que tanto deseaba. ¿Era posible que alguien como él pudiera pertenecer a este mundo? Su corazón latía con fuerza y cada paso que daba le recordaba la razón por la que estaba allí. «Debo seguir intentándolo», se dijo a sí mismo, empujando sus miedos a un lado. Entre los autos y el silencio incómodo de los vendedores, Julián se sintió pequeño, pero no dispuesto a rendirse. «Este es solo el comienzo», pensó, imaginando el momento en que finalmente podría manejar el coche de sus sueños. Con cada latido, su determinación crecía, y aunque la ansiedad lo acompañaba, también lo hacía una chispa de esperanza. «¿Y si este lugar se convierte en el punto de partida de algo grande?», reflexionó, mientras su mirada se perdía nuevamente entre los relucientes automóviles. Mientras Julián exploraba el salón de automóviles, una figura se acercó a él. Era Valeria, la asistente de ventas. Su sonrisa era cálida y su mirada curiosa. A pesar de la apariencia descuidada de Julián, Valeria notó algo especial en él. «Hola, ¿te gustaría saber más sobre alguno de estos coches?», preguntó con una voz suave. Julián, sorprendido por la amabilidad de Valeria, sintió un cosquilleo en su estómago. Claro, me gustan mucho los deportivos», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. La conversación empezó a fluir, y él se sintió más cómodo. Sin embargo, en su mente una batalla comenzaba. ¿Debía decirle la verdad sobre su situación o seguir con la farsa que había creado? Mientras hablaban, Valeria hizo preguntas que Julián no estaba preparado para responder. «¿Qué tipo de coche tienes en mente? ¿Tienes experiencia con coches de lujo?», inquirió ella con interés. Julián sintió que el sudor le corría por la frente. «Sí, he manejado algunos», mintió, sintiendo que cada palabra se convertía en un peso más en su conciencia. A medida que avanzaba la charla, Julián se dio cuenta de que Valeria era diferente a los demás vendedores. Ella no lo juzgaba. En su mirada había una mezcla de curiosidad y empatía. Julián se sintió atraído por su sinceridad, y eso complicó aún más su decisión de mantener el secreto. «¿Por qué me siento así?», pensó,
sintiendo cómo su corazón latía más rápido cada vez que Valeria sonreía. ¿Te gustaría dar una vuelta en uno de estos coches?, preguntó Valeria, interrumpiendo sus pensamientos. Julián se quedó boquiabierto. La idea de manejar un automóvil deportivo lo emocionaba, pero también aumentaba su ansiedad. ¿Y si no puedo manejar bien? ¿Y si se entera de que no tengo dinero?, se preguntaba, sintiendo que la presión aumentaba. Mientras Valeria lo guiaba hacia un coche rojo brillante, Julián reflexionó sobre su dilema moral. Si confieso ahora, podría arruinar todo. Pero, si sigo mintiendo, ¿qué pasará cuando ella descubra la verdad?, pensó angustiado. La conexión emocional entre ellos crecía, y con cada segundo que pasaba, la carga de su secreto se hacía más pesada. Valeria se subió al coche y le hizo señas a Julián para que se uniera a ella. «Vamos, será divertido», dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Julián dudó por un momento, pero finalmente se decidió a entrar. Sentía que tenía que aprovechar la oportunidad, incluso si eso significaba mantener la farsa un poco más. Mientras se acomodaba en el asiento del pasajero, Julián miró a Valeria. «Es solo un juego», se dijo a sí mismo. Pero en el fondo, sabía que estaba empezando a cruzar una línea que podría ser difícil de retroceder. La adrenalina corría por sus venas, pero también la incertidumbre y el miedo. «¿Qué pasará cuando todo esto termine?», se preguntó, mientras Valeria encendía el motor y el sonido rugía como un eco de sus sueños. Julián tomó una respiración profunda. La mezcla de emoción y ansiedad lo envolvía, y por un momento olvidó todo lo demás. Solo existía el coche, Valeria y el breve instante en que su sueño parecía al alcance de la mano. Pero en el fondo, la pregunta seguía resonando. ¿Cuánto tiempo podría seguir con esta mentira? Valeria abrió la puerta del lado del conductor y le dijo: «¿Te gustaría probarlo? Será divertido». La adrenalina subió por su cuerpo. Julián nunca había estado tan cerca de un coche como ese. Se sentó en el asiento del pasajero y Valeria se acomodó en el asiento del conductor. Al encender el motor, el sonido vibrante resonó en sus oídos, llenándolo de emoción. «Es como si estuviera al volante de mi destino», pensó Julián, sintiendo que, por un momento, todo era posible. Mientras Valeria comenzaba a conducir, Julián miraba por la ventana, disfrutando del paisaje que pasaba a toda velocidad. Las calles de la Ciudad de México se deslizaban ante sus ojos, pero su mente estaba ocupada en otra cosa. El miedo a que alguien lo reconociera lo mantenía en alerta. Justo en ese instante, su mirada se encontró con un rostro familiar en la acera. Era Esteban, un antiguo compañero de escuela. La sorpresa en la mirada de Esteban detuvo el tiempo para Julián. Su corazón se detuvo por un segundo, y un torbellino de emociones lo invadió. «¿Y si se da cuenta de que no tengo dinero para un coche como este?», pensó, sintiendo que el sudor comenzaba a formarse en su frente. La sonrisa de Valeria, antes tan reconfortante, ahora le parecía un recordatorio de la mentira que estaba viviendo. Cuando Esteban se acercó, Julián sintió que su mundo se tambaleaba. «Julián, no puedo creer que seas tú», exclamó Esteban, acercándose al coche. Valeria, ajena a la tensión que se formaba, sonrió y saludó a Esteban. Julián se sintió atrapado, como si estuviera en un juego del que no podía escapar. El diálogo entre ellos comenzó, pero Julián apenas podía escuchar. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Esteban dirá algo sobre mi situación? ¿Se dará cuenta de que estoy engañando a Valeria? Cada palabra que Esteban pronunciaba parecía un eco de sus propios pensamientos. La lucha interna de Julián se intensificó. Lo que estaba en juego era mucho más que un simple coche. Era su sueño de poder tener algo que siempre había deseado, su dignidad y la relación que comenzaba a forjar con Valeria. Mientras escuchaba la conversación, Julián pensó en cómo había llegado hasta aquí. Todo lo que había hecho para entrar en la concesionaria y probar ese coche era porque deseaba ser alguien más, alguien que no era. Se sentía dividido entre el deseo de mantener la ilusión y la necesidad de ser honesto, tanto consigo mismo como con Valeria. Finalmente, Esteban se despidió con una sonrisa, prometiendo que se verían pronto. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Julián sintió un alivio temporal, pero la ansiedad permanecía. La adrenalina que había sentido al principio ahora se mezclaba con un temor profundo. Valeria lo miró, sus ojos llenos de curiosidad.
¿Estás bien?, preguntó, su voz suave y comprensiva. Julián asintió, pero dentro de él la tormenta seguía. Sabía que tenía que tomar una decisión: seguir con la farsa o abrirse y arriesgarlo todo. Mientras Valeria sonreía, él se preguntaba cuánto tiempo podría continuar viviendo en esta mentira y si realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de su elección. En un momento de vulnerabilidad, Julián sintió que la presión de su secreto era demasiado grande. Miró a Valeria, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era el momento de ser honesto. Con un suspiro profundo, decidió abrirse a ella. «Valeria, tengo que decirte algo importante», comenzó, su voz temblando un poco. «No soy quien crees que soy. Mi nombre es Julián Ortega y vengo de una familia humilde. Mi padre es mecánico y nunca hemos tenido mucho dinero». Valeria lo miró fijamente, sin interrumpirlo. Julián continuó, compartiendo sus sueños de tener un automóvil de lujo, de sentirse exitoso y de romper con el ciclo de pobreza en el que había crecido. Era un desahogo que necesitaba, y cada palabra que salía de su boca aliviaba un poco la carga que llevaba en su corazón. Cuando terminó de hablar, esperó ansiosamente la reacción de Valeria. Temía que se decepcionara, que lo mirara con desdén como lo habían hecho otros, pero, para su sorpresa, Valeria sonrió. «Julián, gracias por ser honesto conmigo», dijo con empatía. «No me decepcionas, al contrario, admiro tu valentía por compartir tu historia». Julián sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. La comprensión de Valeria era el alivio que tanto había deseado. De repente la conversación tomó un giro inesperado. Esteban, que había estado observando desde la distancia, se acercó nuevamente. «Hola, chicos, ¿todo bien?», preguntó con una sonrisa despreocupada. Julián sintió un escalofrío al pensar que Esteban podría revelar su secreto. Sin embargo, en lugar de exponerlo, Esteban mostró un interés genuino. «Julián, me alegra verte aquí. ¿Cómo ha estado tu búsqueda de un auto?». Valeria, viendo la oportunidad, explicó la situación de Julián. Esteban escuchó atentamente y luego sus ojos se iluminaron. «Sabes, estoy involucrado en un programa de financiamiento para jóvenes emprendedores. Podría ayudarte a conseguir el auto que deseas». Julián no podía creer lo que escuchaba. La posibilidad de tener un automóvil ya no era solo un sueño, sino algo tangible. Valeria miró a Julián y él sentía una mezcla de sorpresa y esperanza. La oferta de Esteban era inesperada, pero también era una puerta que se abría hacia un futuro mejor. «¿De verdad harías eso por mí?», preguntó Julián, la incredulidad reflejada en su rostro. Esteban asintió con firmeza. «Sí, creo en las segundas oportunidades, y tú mereces una». La conversación continuó, y Julián se sintió más ligero. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La comprensión de Valeria y el apoyo inesperado de Esteban le dieron nuevas fuerzas. Julián se dio cuenta de que no estaba solo en su camino hacia el éxito. Tenía aliados que creían en él y en sus sueños. Mientras el sol brillaba en el horizonte, Julián sintió que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. La honestidad había abierto puertas que antes parecían cerradas. La conexión con Valeria se había fortalecido, y la posibilidad de un futuro en el que pudiera ser auténtico y exitoso estaba al alcance de su mano. Con el corazón lleno de esperanza, Julián se dio cuenta de que había elegido el camino correcto al abrirse y mostrar su verdadero yo. Con la ayuda de Esteban y Valeria, Julián comenzó a ver su sueño hecho realidad. El día que se reunieron para hablar sobre el financiamiento del automóvil, una sensación de entusiasmo llenó el aire. Julián no podía creer que, después de tanto tiempo, estaba tan cerca de tener el auto que siempre había deseado. Valeria, siempre atenta, sonreía mientras escuchaba a Esteban explicar los pasos a seguir. «Primero, necesitamos hacer un plan», dijo Esteban con confianza. Julián lo miraba con admiración, sintiendo que había encontrado un verdadero amigo en él. Esteban le habló sobre las opciones de financiamiento, cómo podría pagar las cuotas poco a poco. Julián escuchaba con atención, tomando nota mental de cada detalle. La idea de tener un automóvil ya no era solo un sueño lejano, estaba al alcance de su mano. Valeria, entusiasmada, añadió: «Además, podemos ayudarte a encontrar el mejor modelo para ti. ¿Qué tipo de auto te gustaría tener?».
Julián, con el corazón palpitante, comenzó a describir su auto ideal, un modelo deportivo rojo que siempre había visto en revistas. La emoción en su voz era contagiosa y Valeria compartía su entusiasmo. La experiencia de buscar el auto se convirtió en un viaje emocionante. Juntos, visitaron concesionarias y recorrieron salones llenos de automóviles brillantes. Julián sentía que cada paso lo acercaba más a su meta. La conexión con Valeria se fortalecía con cada risa compartida y cada mirada cómplice, y Julián se dio cuenta de que había encontrado no solo una aliada, sino también alguien que realmente lo comprendía. Mientras Julián se sentaba al volante del auto de sus sueños por primera vez, sintió una mezcla de adrenalina y felicidad. Era un momento que había esperado durante tanto tiempo. Esteban y Valeria lo animaron a conducir, y cuando Julián pisó el acelerador, una ola de euforia lo invadió. Era como si finalmente estuviera tomando el control de su vida. Al regresar a la concesionaria, Julián no solo llevaba consigo la emoción de haber probado el auto, sino también una nueva perspectiva sobre lo que significaba el éxito. No se trataba solo de tener un buen automóvil, se trataba de ser auténtico y de rodearse de personas que creían en él. Julián se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el lujo, sino en las relaciones que había construido. La experiencia de conseguir su automóvil se convirtió en un símbolo de éxito personal. Julián ya no se sentía como un impostor. Había aprendido a aceptar su historia, sus orígenes humildes y su deseo de superarse. El apoyo incondicional de Esteban y Valeria le había mostrado que el camino hacia sus sueños estaba pavimentado por la honestidad y la amistad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Julián reflexionó sobre su viaje. Había enfrentado sus miedos, había abierto su corazón y, lo más importante, había encontrado su lugar en el mundo. La conexión con Valeria se había vuelto un lazo fuerte, cimentado en la confianza y el respeto mutuo. Julián sonrió sabiendo que, más allá del auto, había encontrado un camino hacia la verdadera felicidad. La vida de Julián había cambiado de manera sorprendente. Ya no solo se definía por tener un auto de lujo, sino por todo lo que había aprendido en su camino. Cada experiencia en la concesionaria y cada conversación con Valeria y Esteban lo habían hecho crecer como persona. Julián comprendió que su verdadero éxito no estaba en el automóvil, sino en la confianza que había construido en sí mismo y en las relaciones que había forjado. Valeria se había convertido en una figura fundamental en su vida. Su apoyo incondicional le había dado la fuerza que necesitaba para sentirse seguro. Julián se dio cuenta de que ya no era solo un joven que soñaba con un automóvil, sino un hombre con metas claras y un futuro prometedor. La relación entre ellos se había fortalecido y Julián se sentía más conectado a ella que nunca. Cada conversación, cada sonrisa compartida, solo aumentaba su deseo de estar a su lado. Inspirado por su propia transformación, Julián decidió que quería ayudar a otros jóvenes que pasaban por situaciones similares. Recordó cuánto había deseado apoyo cuando comenzó su búsqueda. Así que, con el apoyo de Esteban, se unió al programa de financiamiento que él había mencionado. Julián se convirtió en mentor, guiando a otros chicos que, como él, tenían sueños grandes pero carecían de recursos. Su historia se volvió un faro de esperanza para muchos. Julián compartía su experiencia y les enseñaba la importancia de ser honestos con uno mismos. Hablaba de los desafíos que había enfrentado y de cómo había superado sus miedos. Los jóvenes lo escuchaban con atención, admirados por su valentía. Julián sentía que cada vez que ayudaba a alguien, su corazón se llenaba de alegría. Sabía que estaba haciendo una diferencia en la vida de otros y eso lo llenaba de orgullo. Un día, mientras caminaba por la concesionaria, Julián sintió una mezcla de nostalgia y felicidad. No solo había adquirido un auto, sino que también había encontrado un propósito en su vida. Miró hacia el futuro y se dio cuenta de que cada paso que había dado lo había llevado a este momento. Tenía un auto, sí, pero lo más importante era la identidad que había construido. Al salir de la concesionaria por última vez, Julián no solo llevaba consigo las llaves de su automóvil, también llevaba consigo un sentido renovado de sí mismo. Se sentía fuerte y decidido, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara.
Miró a su alrededor, observando el bullicio de la Ciudad de México, y sintió que era parte de algo más grande. Con Valeria a su lado, Julián se sintió completo. Sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La conexión entre ellos se había convertido en un pilar sólido, y Julián estaba emocionado por el futuro que les esperaba. Con su auto y su nueva identidad, estaba listo para recorrer el camino que había elegido, uno lleno de sueños, autenticidad y amor. Julián se había convertido en un defensor de la autenticidad y la honestidad en su comunidad. Cada vez que tenía la oportunidad, compartía su experiencia con otros jóvenes que, como él, luchaban por alcanzar sus sueños. Se sentía motivado a hablar sobre lo que había aprendido en su viaje. Sabía que no era solo el auto de lujo lo que importaba, sino la verdad que había descubierto en sí mismo. Con Valeria a su lado, Julián sentía que su vida había tomado un nuevo rumbo. Su conexión floreció y ambos se apoyaban en sus sueños. Valeria también tenía metas. Ella quería seguir su carrera en ventas y ayudar a más personas a encontrar el auto de sus sueños. Julián la animaba a que siguiera su camino, y juntos soñaban con un futuro lleno de posibilidades. Un día, mientras caminaban por un parque de la ciudad, Julián reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que los sueños no solo se hacen realidad con esfuerzo, sino también con la verdad que compartimos con los demás. Su vida ya no era una farsa. Había dejado atrás las mentiras y había abrazado su verdadera identidad. Esto le dio una gran paz y felicidad. Con el tiempo, Julián se volvió un mentor en el programa de financiamiento. Cada semana, se reunía con jóvenes que querían aprender a lograr sus metas. Les contaba su historia, desde el día que entró por primera vez a la concesionaria hasta el momento en que se sintió seguro de sí mismo. Los jóvenes lo escuchaban con mucha atención, inspirados por su valentía y determinación. Un joven llamado Luis era especialmente tímido. Tenía grandes sueños, pero no sabía cómo empezar. Julián se acercó a él y le dijo: «No tengas miedo, todos tenemos un camino que seguir. Lo importante es ser honesto contigo mismo y trabajar por lo que quieres». Luis sonrió, sintiendo que por fin había alguien que lo entendía. Julián sintió que cada vez que ayudaba a alguien, su propio corazón se llenaba de alegría. Sabía que estaba haciendo una diferencia en la vida de esos chicos. Esa conexión con ellos le devolvía la esperanza y se sentía más fuerte cada día. Era un círculo de apoyo donde todos aprendían unos de otros. Finalmente, un día soleado, Julián decidió dar un paseo por las calles de la Ciudad de México. Con Valeria a su lado y su auto brillante, se sentía en control de su destino. Mientras conducía, miraba a su alrededor y se sentía agradecido por todo lo que había logrado. La ciudad, llena de vida y color, reflejaba su nueva realidad. Mientras avanzaban, Julián tomó la mano de Valeria. Ella sonrió y sus miradas se encontraron. Ambos sabían que estaban listos para enfrentar cualquier desafío juntos. La vida les había enseñado mucho y ahora estaban listos para escribir su propia historia, llena de sueños, autenticidad y amor. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia un futuro brillante, uno en el que no temían ser ellos mismos. Comparte esta historia si crees que la autenticidad y el amor pueden transformar vidas. Deja tu comentario sobre cómo has superado tus propios desafíos y suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta.